Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos como invitada especial a nuestra colega, amiga, arquitecta, crítica, profesora Amelia Soto, quien estará con nosotros hablando sobre esto que hemos llamado el Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte. Bienvenida, Amelia, a tu programa. Gracias, Odalis. Muchas gracias. Para nosotros es importante tu presencia aquí porque, aunque estamos siempre a la cabeza de esta organización, no es menos cierto que la fundadora del Simposio de Crítica e Historia de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es Amelia Soto. Y esa es una verdad histórica. Amelia siempre nos ha acompañado, ha sido una animadora, aún con sus estados variables por problemas de salud o de viaje, siempre ha estado con nosotros como una fiel compañera y amiga. Por eso, ante la documentación que ella siempre se ha empeñado en respaldar, mantener, crear, posicionar, tenemos que estar con ella siempre en este camino, porque a partir de su buena voluntad, su deseo y sobre todo su enseñanza, el simposio ha logrado crecer. Por eso está aquí también con nosotros y para que también charlemos, para que los amigos televidentes vuelvan a encontrar su figura, porque ella es fundadora también de este programa, Página Abierta con el Arte. Así que, Amelia, el simposio tiene esta vez un título muy importante que es Crítica de Arte y Crítica Institucional. En los últimos años, con la discusión acerca de la privatización de la cultura, con las discusiones sobre el tercer discurso en el arte y por los nuevos posicionamientos de los artistas y los conflictos institucionales, el hecho de que hoy instituciones pagan curadores, pagan críticos y pagan exposiciones y han hecho de las exposiciones y del arte un instrumento económico. Ya la problemática del arte tiene otro tipo de dimensión. Ya el cuestionamiento, ya incluso las ideas sobre el arte han ido cambiando un poco y siendo revisadas en su relación con la institución pública, privada, pero hay un discurso de las instituciones sobre el arte y hay un discurso del arte a favor o independiente de las instituciones. Hemos abierto este escenario precisamente para platicar contigo sobre el particular. Sí. Desde el inicio del arte, el arte está, vamos a decir, socializado, compartido, y el mecenazgo que surge allá en Florencia, ¿verdad? Sí. Con esas familias que tenían mucho poder económico. Los Medici. Los Medici, que dedican parte de su patrimonio, ¿verdad? Para propiciar que el arte llegara hacia los demás, hacia las masas. Nosotros podríamos decir que la institución cultural dominicana, a través de esas grandes empresas que propician que el arte esté en los museos y que se pueda compartir, como es el Museo Bellapar o el Centro León, el Centro Bisonó, son parte de esa institución que va creciendo en la República Dominicana y que democratiza el arte realmente, porque no hacemos nada con un arte en cuatro paredes que no pueda llegar hacia lo que es el pueblo. Entonces, nuestras instituciones culturales públicas, como es el Museo de Arte Moderno, que nuestra amiga María Elena Ditren dirige, están realmente haciendo un papel, una función en relación a lo que es la institucionalidad misma, en relación a la democratización, vuelvo y reitero, del arte hacia el conglomerado, que es el que realmente debe disfrutar el arte. Con sus cuestionamientos en los últimos tiempos en relación al producto que le estamos lanzando a la sociedad, pero desde el inicio, y lo tenemos ahí en imágenes, desde el inicio de los tiempos va a existir un arte ligado a la sociedad que es un producto, ¿verdad? Y que muchas veces es una crítica a la sociedad misma.
y que en una ocasión determinada se puede convertir hasta en una bofetada, como pasó con Manet en el Le Déjeuner sur l'herbe, el desayuno sobre la hierba, que en un momento determinado a la sociedad parisina, que siempre fue revolucionaria, le conmocionó. Entonces, incluso en algunos salones de París se prohibió que él pudiese participar. Entonces, el mismo grito, el grito de Edvard Munch, que lo vamos a ver ahí en pantalla. Esas son obras que realmente trascienden. Ahí vemos una sátira de lo que sería el grito, pero ahora la caotización del tránsito más y todo lo que es, exactamente, el ruido. Entonces, realmente el arte y la sociedad están ligadas a través de sus instituciones culturales. Y nosotros vemos cómo en la República Dominicana estamos evolucionando, yo diría, Odalis, no involucionando. Cuando la sociedad parisina se representaba, Renoir la representaba en el Moulin de la Galette, nosotros veíamos ahí el reflejo de una sociedad parisina que disfrutaba el exterior, ¿verdad? Ese sol cálido, pero exactamente su naturaleza, pero también la mujer, la belleza de la mujer parisina, sus trajes, ¿verdad? Y todo lo que ello representara. Hay una poética de la impresión en todo esto del arte, pero también, y seguimos con lo de crítica de arte y crítica institucional, la crítica que surge desde las instituciones o hacia las instituciones está ligada a ciertos posicionamientos y a ciertas productividades. Porque indudablemente hoy tenemos que entender que las universidades tienen colecciones, las salas de arte tienen colecciones, hay coleccionistas que las ponen a disposición de una determinada institución por asuntos económicos. Claro. Entonces ya el problema de la crítica institucional es también un problema económico, pero también de derecho, pero también incluso de valores. ¿Por qué hoy hay tanta insistencia en esa relación cuando muchas veces, miren ahí el desayuno famoso, sobre la hierba, cuando precisamente hay todo un ámbito y muchos críticos y curadores ven con sospecha esto de las instituciones albergar obras de arte, proyectar a través de obras de arte, porque dicen que es una forma de privatización de la cultura. Y hay tesis con respecto a eso en el momento Thatcher, en el momento Clinton, en los grandes momentos de dominio y de predominio, como algunas compañías, la Chrysler, por ejemplo, y otras, han hecho del arte lo que se llama un poderío, una fusión, una provocación, pero sobre todo un lenguaje control. Entonces, todo eso los curadores de hoy, los críticos, los están analizando porque hay una fuerte tendencia hacia eso. Sí. Miren aquí una danza. Sí, es más bien como recrear un poco la obra anterior de Le Déjeuner sur l'herbe, el desayuno sobre la hierba, pero ya dentro de un contexto de la contemporaneidad, ¿verdad? De lo que sería un performance y de esos nuevos lenguajes estéticos y o sea, esa nueva visión del arte que muchas veces incomprendemos, o sea, no la asimilamos y la vemos como una afrenta o como una vuelta hacia los antivalores y esas cosas. Amelia, Odalis, yo quisiera empezar mi intervención con una provocación a ustedes. Sí. El mismo término de crítica institucional para mí es problemático. Sí. Porque la crítica a la institución se entiende, pero la institución es crítica. Realmente la institución es parte del orden establecido, es parte de la lógica del sistema, es parte del llamado establishment, del statu quo. La institución no puede ser protestataria, no puede ser contestataria. Es crítica a la institución, su función es crítica realmente. Entonces, el término crítica institucional me parece un poco lo que alguien decía cuando se fundó el Museo de Arte Moderno, creo que fue la reacción de uno de los artistas norteamericanos, que cómo es posible un museo de arte moderno, porque tenía la idea del museo, el museo es para las antigüedades, el arte moderno como algo vivo no puede caber en un museo. Claro, y el mismo término es problemático. Etimológicamente. Incluso desde el punto de vista conceptual también, si tú entiendes que el arte como algo vivo, lo que la modernidad no se puede atrapar, recoger en un espacio determinado. Claro. Entonces decían, pero ¿es posible un museo de arte moderno? ¿No?
Sí. Porque siempre teníamos la idea del Museo de Antigüedades, el Museo de Londres y tal. Sí. Pero bueno, ahí es la etimología, pero también el Claro. concepto mismo. Entonces, Sí. me pregunto, lo de la crítica institucional, si realmente la institución resiste la crítica. O sea, la institución pertenece al sistema. Claro. ¿no? Sí. El sistema recibe la crítica, la asimila, la transforma a su favor. Y el arte en todo esto, la crítica de arte, de algún modo, ¿cómo se sitúa en este contexto? Porque no es verdad que la crítica radical va a venir de los museos y las galerías. No va a venir un cuestionamiento a fondo. Claro, la crítica institucional, Fidel, es un mecanismo, primero, de deconstrucción. Segundo, una crítica que genera lo que se llama una problematización del arte, pero ya no viene desde los dueños, desde los representantes institucionales, Sí. sino desde los actores sociales que realmente discuten, conversan. Mira, por ejemplo, una imagen como esa. Guernica. ¿No? en Esa mi es una caso, crítica a ojos vistas y de todos modos. Sin embargo, Sí. desde el punto de vista de la crítica institucional, ¿cuál es el valor de esa obra? La institución de la guerra, que es una gran institución, Sí, claro. Claro. ha tenido precisamente esa respuesta. Sí. Pero también la institución económica. O sea, la crítica institucional no es solamente las instituciones que se dedican al arte, no, Sí. la institución social. Es cierto. ¿Tú ves? Mucho o sea más. que hay muchas cosas, pero creo que nos estamos adelantando al Sí. simposio. Estamos intentando Bueno, realmente. pensar, ¿no? Eso sí. Sí, cierto. Sí, realmente el patrimonio artístico de una institución determinada, llámese Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene uno de los más importantes de todo el área del Caribe. Nuestro patrimonio histórico en la UAS es extraordinario. Y el de las instituciones privadas que mencionamos anteriormente, Sí. Odalis, son parte importante de lo que nosotros vamos a analizar en el 8º Simposio de Historia y Crítica de Arte. Porque esas instituciones privadas que tienen esa gran cantidad de patrimonio artístico y que la llevan a un lugar específico para el disfrute de todo el mundo, sin cobrar un solo centavo, o cobrando algo muy simbólico, es parte de lo que nosotros debemos elogiar, aunque existe una crítica, ¿verdad?, en relación a lo que es la curaduría de algunos eventos y de la privatización a veces de los espacios, etcétera. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con que se haga lo que en este momento se hace en relación a esos grandes patrimonios artísticos en manos privadas. Tú has señalado algo importante. Primero, el patrimonio artístico que posee nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, de lo cual no se habla mucho. No. Prácticamente se No. obvia, no solamente la documentación histórica, Sí. el archivo que tú conoces muy bien, Odalis, porque Sí. tú eres un gran archivero y un gran archivista, Sí. un gran buscador de archivos, un gran investigador. Pero si no, eso otro que tú señalas, que es la colección. La Sí. colección de arte, Claro. de cuadros, de escultura que posee nuestra universidad. ¿no? Sí. No, y Que no es está tema y que tan está- conocido, ¿no? Y que está catalogado en un libro Y que está publicamos, catalogado, que se llama sí. Tesoro Artístico de la Universidad Sí, Autónoma de Santo Domingo. tesoro artístico. Así como los Tesoro, bancos tienen un tesoro artístico, el Banco Central, el Banco de Reservas, así nuestra universidad tiene un tesoro artístico. ¿no? Ahí vemos body art, Body art. Sí. la expresión del arte a través del cuerpo, Cuerpo, sí. sí, que en un momento determinado es polémico, controversial y hasta un poco una bofetada en un momento determinado a los cánones estéticos clásicos, ¿verdad? Pero que es parte realmente de la dinámica. El arte siempre tiene mucho de provocación. Ya Sí. señalaba a Manet, a Sí. Monet. Yo estuve buscando Siempre hay algo que provocación. conseguí en internet, pero desapareció, no lo pude traer, pero realmente tenía una cierta veda, vamos a decir, una restricción. Y es que una exposición fotográfica recientemente en Europa mostraba partes anatómicas del ser humano, hombre, Sí. en una exposición fotográfica. Y entonces yo me decía, bueno, eso en un momento determinado también está causando un poco de polémica aquí en nuestro país Sí. en relación a las obras seleccionadas en la última Bienal de Artes Sí, a Visuales. propósito del sexismo masculino y el sexismo femenino. Exacto, y esas temáticas así muy... Sí, pero de de género. eso Ujú. vamos a conversar en nuestro próximo segmento.
Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con Amelia Soto y el 8º Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte. Decíamos, Amelia, que los paradigmas, si se quiere, que hemos adoptado y que seguimos nosotros como lo que se llama una seducción de la creación visual, no son los más atinados, pero tampoco son los más originales, ni son cosas que nosotros tengamos que descubrir como buenas y válidas, como valores. Sin embargo, los usos visuales, los usos iconográficos, emigran, se transforman, cobran lugar, valor. Los usos visuales incluso hasta coinciden. Y desde ese punto de vista hemos visto últimamente en el arte dominicano una avalancha de sexismo masculino, masculino, femenino, femenino, masculino, femenino, femenino, masculino. O sea, toda una nomenclatura y una hipercodificación de cosas que incluso son demodadas, ya fuera de época, pero que aquí se atiende a una vertiente que podría explotarse desde el punto de vista publicitario. ¿Qué pasaría con esas imágenes? Incluso pensando yo en Gombrich y el uso de las imágenes, ¿qué pensaría hoy un sujeto que ve allí a dos jóvenes masculinos practicando una escena homosexual? Alguien me decía, bueno, ¿con qué educa eso? Y alguien me decía, bueno, pero ¿por qué eso no educa? Mira qué preguntas surgen a propósito de una imagen. Yo le ponía el ejemplo de que una familia iba con los niños de 9 años, de 10 años, y el niño cuando ve esa obra dice, oh, papi, mira, dos hombres haciendo el amor, por no decir otra cosa. Entonces, tiene valor esa pregunta de ese niño de 9 años que no es especialista, pero que es un ente social, que tiene derecho a preguntar, claro, a reclamar y a ver que lo que le ha enseñado y le ha suministrado el sistema educativo es con todo otra cosa. El sistema educativo nuestro no presenta eso como una práctica normal o usuaria de un usuario cultural y social. Entonces, esa pregunta de ese niño no constituye, sin embargo, y eso es algo que vamos a discutir en un panel que tenemos sobre bienalismo, crítica de arte y crítica institucional. ¿No reclama esto una pregunta a propósito o una sospecha? Sí, claro, ahora en el 8º simposio, del cual tenemos el afiche en pantalla, discutiremos esa problemática en foros abiertos, Odalis. Claro, foros abiertos. Porque el simposio reúne a una serie de especialistas en una temática X, ¿verdad? Ligada en este caso al arte, pero es un espacio de reflexión, es un foro abierto a las ideas, a la crítica, a la ética y a la crítica. La ética de la crítica. Y a la ética de la crítica. Como en un momento determinado nosotros abordamos, yo creo que fue usted, Fidel. Sí, la ética de la crítica. La ética de la crítica y la crítica de la ética. Claro, por supuesto. Ahí vemos nosotros en pantalla algunas imágenes del 6º simposio, el 7º no tenemos. En el 6º simposio estábamos Odalis y yo como moderadores, y en las siguientes imágenes vamos a ver algunos de los panelistas y de las personas, los invitados de honor, algunos que fueron, vamos a decir, homenajeados, galardonados. Algunos de ellos ya no están con nosotros en este plano terrenal, pasaron a otro plano. Sí, y también hay un material filmado. Sí, decir, hay un material. Sí, nosotros tenemos la suerte de que la mayoría de las conferencias, y de hecho eso es parte de un patrimonio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, han sido grabadas. Sí. Entonces eso va a llegar. Hace 8 años que nosotros iniciamos ese proceso, Odalis, y usted tiene parte de esas conferencias magistrales, claro, de esos foros abiertos, y entonces eso será parte del legado cultural a las futuras generaciones, porque muchas de esas personas no van a estar con nosotros. Ahí vemos la maestra Elsa Núñez y el maestro Ángel H., que estuvieron juntos como esposos en un panel, y estuvo Vladimir Velázquez, eso fue en el 6º simposio, Dalí.
Sí, ellos incluso se han Ahí vemos a Chaín, nuestro repetido, compañero. se han repetido compañero, incluso sí. como participantes, Sí, sí. porque han sí, creado sí. toda una comunidad de Sí, ideas y de sí. trabajo. Las autoridades, tengo entendido, Dalí, que le están prestando su apoyo, el actual vicerrector de Extensión. Sí, sí, Y indudablemente. eso es importante, Galarza realmente. El maestro Francisco Terrero Galarza nos Sí, ha prestado sí, atención. sí. Y la universidad misma en los Sí, últimos ahí vemos la tiempos crítica de la también. arquitectura, esta es Risori Silvestre, profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la UNFU. Y yo pienso que realmente el simposio, ahí vemos dos grandes y dinámicas maestras que siempre interactúan porque se llevan muy bien y son muy buenas en el manejo. Son María de las Nieves Fali y Anixa Gutiérrez, que también están en este simposio, en el Claro, 8º claro. simposio de Historia y Historiadoras Crítica. en arte. Nosotros realmente queremos invitar al público el 24 y 25 a que nos acompañen en Santo Domingo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a lo que sería realmente la modalidad ahora es Santiago simultáneo, ¿verdad? Sí, el simposio Santiago se va a llevar a cabo precisamente en el Cursa de Santiago y aquí, simultáneamente en la Biblioteca Pedro Mir, Sí. en el Salón Manuel del Y Cabral. muchos de los conferencistas van a hacer videoconferencia porque la Claro. universidad tiene la posibilidad de que ellos allá, a través de la magia de la tecnología, Sí, esto es importante. y entonces la tecnología educativa nos permite esto. Y yo me voy a trasladar allá. Y usted en se un va a solo día trasladar, exacto, para pero venir en un aquí momento también por determinado nosotros estaremos aquí interactuando Exacto. exactamente con en este caso, con el Auditorium de Santiago, y ellos estarán viendo lo que nosotros estaremos Claro. presentando aquí, No, y porque viceversa. son los mismos temas. Y viceversa. Solamente que los actores, los expositores Claro, son distintos. ahí vimos los dos primeros afiches, el primer y segundo simposio. El primero dedicado a don Pedro Mir. Dedicado a don Pedro Mir. Sí, nuestro poeta nacional y que fue profesor de la escuela que usted dirige, Nuestro Odalí, primer profesor de estética, de la Escuela de Crítica e Historia del Arte. cuando estábamos adscritos a la Facultad de Humanidades. Exacto, y aquí ya tenemos a doña Aida Cartagena Portalatín, a quien le dedicamos el segundo simposio de Historia y Crítica de Arte. Ambas cátedras extracurriculares Existen por resolución del Consejo Universitario. Sí, La sí. cátedra Pedro Mir Sí. y la cátedra Aida Nos tocó Cartagena el honor Portalatín. en ese momento de solicitar el apoyo del Consejo Universitario y fue otorgado cuando éramos directora de la escuela. Ahí tenemos el afiche de Orden y Caos, que ahora a propósito de eso, el maestro Fidel tiene un artículo que publicó en el periódico recientemente, yo quisiera que usted lo desplegara, maestro, en relación a Orden y Caos, tradición y ruptura. O sea, esos nuevos paradigmas. No, y que ya lo Y hemos el discutido. arte, Fue comentado. ya comentado, En sí. el programa anterior. Que fue real. Nosotros manejamos una temática muy abierta en relación Sí. al caos Se le en la dedi- arquitectura y en Se le dedicó un simposio a esa discusión. exacto, problemática. la tradición y la ruptura de las tradiciones. ¿No? Y el caos, no como desorden, No. no, sino como asimetría. Como el claro. cosmos. No, como y además como estética de la búsqueda. Y como energía ¿no? Y cósmica. como Claro, energía proyectiva claro. y proyectante. Claro. Eso, Yo creo que debemos a los amables televidentes edificarlos en relación a las temáticas que abordaremos en este 8º simposio, porque tenemos aquí los temas. Sí, precisamente quería comentar la amplitud, ¿no? O sea, el contenido temático de nuestro simposio, 8º simposio de Historia y Crítica de Arte internacional, porque eso sí, es internacional, cuyo tema este año es Crítica de Arte y Crítica Institucional. Hay una serie de temas a abordar, por ejemplo, las condiciones actuales de la crítica de arte y la crítica institucional, el arte y la crítica de la institución cultural en la República Dominicana, la crítica de arte y las imágenes institucionales, el actor institucional, el estatus del actor institucional, educación artística, historia institucional. Un tema que a mí me llama mucho la atención es aprendiendo el museo, la crítica institucional, el museo como caso, ¿no?
los cuerpos de control, los cuerpos educativos y la crítica de arte, las políticas institucionales y la crítica de arte, aprendiendo del museo para una crítica del orden institucional. Sí, el museo como un caso concreto, ¿no? Claro. Sí. El museo, la galería, podría decirse también. Los medios globales también, y las diatribas terminológicas, el problema de los términos, del uso y abuso de tantos términos. Hoy todo se aparece confundir, hay una confusión conceptual en el espacio de la historia y de la crítica. El concepto de laboratorio artístico, laboratorio artístico y laboratorio de ideas, tomado de la ciencia, de las ciencias empíricas, quiero decir, las ciencias exactas también, las ciencias físico-naturales, la clínica artística y la clínica de arte, desde el punto de vista epistemológico, es decir, del conocimiento y filosófico, filosófico, el arte, la historia y las mediaciones artísticas, la planificación artística institucional, todo el laboratorio artístico y crítica cultural. Son un sinnúmero de temas, de algún modo, la posmodernidad y la crítica institucional en el siglo XXI, el mosaico posmoderno y la crítica de arte. Es un contenido coherente, ¿no? Un contenido temático, y que siempre en torno a un mismo eje. Claro. Sí, y que incita a la búsqueda, al debate, a la reflexión y a repensar sobre todo. Sobre todo a repensar. Porque queremos pensar y repensar lo que es la institución cultural y la crítica institucional. Claro. Actualmente la institución cultural dominicana se está revolucionando y las actuales autoridades, y es algo que me satisface porque lo vi en el periódico ayer y antes de ayer también salió en el periódico, están pensando desde la primaria, ya va a desaparecer la intermedia, va a tener un año más el bachillerato y va a existir un bachillerato ligado en un momento determinado hacia el arte o Dalí. Un bachillerato en artes. Entonces yo dije, óyeme, pero gracias a Dios que unas autoridades actuales pensaron en algo que nosotros tenemos años o Dalí debatiendo, que el arte puede hacer un mejor ser humano. Si desde pequeñitos nosotros le inculcamos los valores en el arte, esos niños pueden expresarse y pueden ser mejores. Sí. Entonces, ahora nosotros podemos debatir eso en el simposio, en el 8º simposio de historia del arte, y es tema realmente, porque si la educación artística se instituye en la docencia de la dominicanidad a través del arte, o sea, de esos valores patrimoniales nuestros, de lo que es nuestro arte dominicano, aunque algunas personas denostan el arte dominicano, pero existe un arte dominicano. Sin duda. Claro. Y nosotros tenemos que enseñarle a esos niños desde el inicio que el arte dominicano es una realidad y que está en los museos y que podemos ir a valorarlo. Y esa inquietud que usted tiene, Odalis, de ese antiarte que muchas veces es premiado, que nosotros tenemos que enseñarle, o sea, esos orígenes del arte para que el niño después decodifique y hacer un ser pensante. O sea, el niño de ahora no es el niño de la época pasada. El niño de ahora es un niño crítico. Yo tengo un sobrino que responsivo. Que exactamente, que es revolucionario, o sea, es contestatario, y cuando tú estás tratando de inculcarle algo, él te responde y te dice sí o no. Bueno, sobre esto y sobre el arte respondón y responsivo, vamos a conversar en nuestro próximo segmento. Sí. Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy, Amelia Soto, 8º Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte. Amelia, cuando te refieres al papel del arte, al rediseño curricular, podríamos decir, en las enseñanzas, en la educación primaria básica, que toma en cuenta el arte, la educación artística, un tema que hemos estado debatiendo siempre acá, en este programa, no dejamos de hablar de la importancia
para el desarrollo social, humano, de la educación artística, para el desarrollo del sujeto, del individuo, de la persona humana. Hablamos de la mirada del arte, hablamos de la importancia de los signos, de cómo leer los signos de esta época en que estamos viviendo, la era de la imagen, de las imágenes, sobre invadidos de imágenes, hablábamos. Pero en el segmento anterior, al escuchar a Odalis hablar de determinadas expresiones consideradas escandalosas expuestas en bienales y tal, no digamos obras de arte, porque no lo son aún, no están sancionadas como tal, digamos artefactos, digamos muestras o expresiones. Yo diría, ¿y no nos estamos moviendo hacia una crítica un tanto conservadora, Odalis? ¿No nos estamos poniendo un tanto puritanos, moralistas? ¿No estamos poniendo la mano en la cabeza al llevar, si nuestros hijos van a la Bienal y ven esa foto de 2 hombres desnudos? ¿No estamos un poco haciéndonos conservadores? Un poco... ¿No estamos un poco como inquisidores acá? O simplemente el problema para mí no es este solamente. Es decir, es el asunto del valor artístico de esa expresión. Si es una expresión banal, sensacionalista, de voyeur, ¿no? Para mí no simplemente. Como puede ser, o simplemente propagandística de una determinada identidad sexual. El arte no es eso. El arte no es, no sirve, no está para propagar una determinada identidad o una fe o una creencia. Entonces, Odalis, no nos estamos viviendo conservadores al decir esto no es arte porque no comulga con mi identidad, con mi creencia. Yo quisiera que viéramos una imagen de la Mademoiselle de Avignon, que en el 1905 Picasso revoluciona lo que podría ser el arte tradicional y decide que las Mademoiselle de Avignon, con una máscara, una de ellas, una máscara africana, era arte y que en ese momento la sociedad condena. Vamos a pedir a nuestro amable director. La señorita de Avignon, las señoritas de Avignon. Estas son 10 obras que muchas de ellas están valoradas en 80 millones de euros, 100 millones de euros de Vincent Van Gogh. Y muchas de esas obras que ustedes van a ver a continuación son obras que en un momento determinado en su ejecución fueron polémicas, controversiales y fueron consideradas antiarte. Entonces, realmente la óptica, o sea, todo es de acuerdo a la época. La personalidad del artista le impregna un valor estético a una obra, pero la sociedad la condena, la acepta o la rechaza. Pero es el arte en la posteridad el que va a perpetuar o no esa obra de arte. Muchas de esas obras cuestan actualmente 80 millones de euros. O 100 millones de euros. Seguimos viendo algunas de ellas y tú me vas a decir a mí que esa obra cuesta 100 millones de euros. Claro, y está exactamente. Y muchas de esas obras actualmente pagarían la deuda externa de un país pequeño. Claro. Entonces tú te pones a pensar y tú dices, bueno, una obra que fue polémica, controversial, fue rechazada en los salones de París, que era el centro, vamos a decir, de los revolucionarios. El doctor Gachet de Vincent Van Gogh, en un momento determinado ahora cuesta 80 millones de euros, Odalis. Una enormidad. Exactamente. Una enormidad. Entonces tú te pones, bueno, y hay niños que se mueren en África, y entonces tú te pones a ver lo que sería realmente lo paradójico de esa obra de Klimt, que también anda por encima de los 100 millones de euros. Entonces, si tú dices, bueno, si esas son obras del siglo pasado que pueden realmente una persona en un momento determinado pagar por ellas 100 millones de euros, tú dices, óyeme, y hay niños que se están muriendo de hambre y desnutrición en África. Entonces tú a veces dices, bueno, ¿y qué es lo que tanto hablan los críticos de arte? ¿Qué tanta basura dicen? Si realmente nosotros no hemos sabido sobrellevar lo que es la hambruna mundial. Como diría No Sartre, pudo resolver. O esta de Jackson Pollock, con el derramo volcado, que provoca una textura visual a través de derramar o volcar pintura y que también cuesta por encima de los 100 millones de dólares. Sí. Como diría Sartre, que Shakespeare es más importante que una caja de zapatos o un pan, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Diciendo, el hambre en el mundo. Sí, pero ahí está, profesor. El problema es, y ahí vuelve el tema a la crítica institucional y a los parámetros y los paradigmas, que esa es la coartada de muchos exponentes del arte hoy, o pseudoartistas que dicen, bueno, el escándalo nos estigmatizan, nos condenan, dicen que lo nuestro no es arte. Lo mismo pasó con los dadaístas y con los surrealistas, y sin embargo sus obras fueron después aceptadas, ¿no? Ellos les sirve eso como argumento, es decir, ahora nos condenan y luego nos aprobarán, ¿no? Claro. Pero
Es el problema, yo creo que es más allá, es el escándalo por el escándalo, la provocación fácil y simple. Y yo creo que es lo que está ocurriendo hoy en lo que llamado arte contemporáneo, muchas expresiones, no su totalidad, tiene que ver con esto. Y a veces la comparación no procede, quiero decir. Sí. No, porque no equivale. No equivale, precisamente sí. a hoy, ni Decir, es homologable. no es homologable por la ejemplo, comparación. con determinados patrones. Con patrones, exacto. O con determinadas tipologías Ellos dicen, creacionales. bueno, lo mismo pasó con Van Gogh, lo mismo pasó con Picasso, lo mismo pasó Sí, pero con que Monet. lo mismo en ese Sí. caso No es lo mismo. soluciona tampoco, Claro, ni es no tampoco lo mismo. Exacto. Y aún fuera lo mismo, como quiera, se banaliza si se pretende establecer valores sobre eso. Yo digo, y a propósito de todo esto, que hemos estado discutiendo en varias o variadas ocasiones, y habíamos escrito públicamente y habíamos dado conferencias ante público sobre para qué sirve la crítica de arte. Pero algo más, ¿para qué sirve la obra de arte? Si yo tengo que dar 80 millones de euros o de dólares por un cuadro. Y estamos viendo personas que se mueren de leucemia, ¿no? De cáncer en los huesos, de cáncer en la próstata. Enfermedades catastróficas. O sea, enfermedades catastróficas. Sí, catastróficas. No hay cómo curar la problemática de la diabetes. No. Y así por el estilo, el cáncer no tiene respuestas satisfactorias. O hay instituciones dedicadas a la investigación y el desarrollo Pero- que perecen, que agonizan por falta de financiamiento. Pero, por ejemplo, hay instituciones Sí. de ligas contra el cáncer Sí. que utilizan obras de arte. Sí. Silvano Lora, que a propósito va a presentar, la universidad va a presentar Silvano Lora en la UAS el martes a las 6 de la tarde en la biblioteca Pedro Mir. Trabajó a propósito de eso, ¿no? A propósito de la lucha contra el cáncer, e hicimos una exposición donde incluso yo participé con un catálogo a propósito de esa problemática. O sea, esa institución, por eso hablamos de crítica institucional, optó por trabajar esa problemática. Y eso fue un acto bastante positivo. Ahora, ¿se continuó o no se continuó? El arte tiene que hablar necesariamente sobre cosas humanas, sobre cosas insolubles o solubles. Para eso tenemos los paneles que tenemos. ¿Para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve la crítica de arte? Que es la crítica institucional en el entendido de que la primera institución social es la familia. Claro, si nosotros ¿Cierto? vemos el producto que es la obra de arte como parte de lo que es la personalidad del artista, pero también como lo que es la sociedad misma y lo que es la denuncia de los movimientos políticos sociales, por ejemplo, Dalí en ese momento de la Revolución Francesa, Claro. cuando los artistas denuncian y muchos de los caricaturistas, de los artistas se vuelven caricaturistas para denunciar la Primera Guerra Sí. Mundial y Del las antiguo. atrocidades de la guerra en un momento determinado. O sea, el arte es un vehículo Sí. que utiliza la misma sociedad del artista para poder expresarse. Entonces nosotros veíamos la Mademoiselle de Avignon que ahorita mencionábamos, De Picasso, que sí. en un momento determinado, en 1905, rompe los cánones estéticos Sí. y se vuelve una obra polémica, controversial, que nadie quiere tener en un salón de exhibición. Sin embargo, ahora esa Sí. obra recorre los grandes museos del mundo como una obra paradigmática, Maestra. emblemática, que se atrevió a una joven de un burdel cambiarle el rostro por una máscara africana, viendo ahora lo que sería lo sublime y lo grotesco en el arte en relación a lo sublime, entre comillas, Sí. que puede ser una imagen o lo grotesca que puede ser de acuerdo al contexto donde tú la estés observando, porque deformarse la nariz o las orejas o la boca en una sociedad africana, por ejemplo, en una cultura africana, puede ser sinónimo de belleza. Pero para una cultura En Occidente occidental no. como nosotros, Sí. entonces, Es un ¿qué horror. hizo Sí. Picasso con esa obra? Bueno, simplemente le dio una categorización de belleza a lo que sería, para un momento determinado, en un contexto diferente, la belleza en África. Y provocó. Y provocó- escandalizó. Y escandalizó. Pero O sea, aparte de eso, se sustituyó el nombre de esas señoritas. Sí. Porque Sí. esas llamadas señoritas Sí. no eran nada No eran señoritas. señoritas. Indudablemente. Eran jóvenes. Ni que Aviñón trabajan- es Aviñón, es Avilló, es una calle, Es una calle. su Exacto. calle Sí. catalana, creo que en Claro. Barcelona, ¿no? Donde hay prostíbulos. No, pero también en Francia, Avignon. También Aviñón, Avignon, pero él juega sí. con Avilló, Aviñón. Sí, claro. Sí, La sí. calle de Avignon, Importante famoso. es que es Sí. significante cuerpo
prostituido o no, está ahí. Y las en escena. señoritas, el título irónico, las Les señoritas. demoiselles, Sí, precisamente las le dice, señoritas. pero es irónico que le dice eso. Sí, Porque es no son irónico. tales. Precisamente eso es lo que provoca el escándalo que muchos críticos dijeron, ¿cómo es posible que a unas prostitutas se le llame señorita? Pero fíjense que de una manera tan superficial. la genialidad de Picasso. Pero tras la provocación y el escándalo, hay un concepto, Dalí, Amalia, hay una Sí, visión. Dice, sí. la influencia del arte africano. Ahí lo vemos, ¿no? o sea, el concepto de hizo? belleza. No, y el ¿Qué mismo hizo él? cubismo, la Sustituyó. Correcto, el geometría, cubismo, el inicio, la es el geometría. inicio del Es arte el moderno. inicio del cubismo, porque Sí. realmente lo que hizo fue reemplazar Por supuesto. un rostro que en un momento determinado los cánones estéticos lo veían como la perfección, ¿verdad? De lo que serían las facciones de una mujer parisina, ¿no? y él la sustituye por una máscara africana. Claro. Yo Pero pienso- es una bofetada en cierta Sí, forma. yo pienso que ya de hecho estamos dando una clase acerca de cómo ver un cuadro, cómo ver la obra de arte. Claro. Y hemos un poco nos alejamos de la crítica Sí, institucional. sí. A mí me parece que es importante introducir en el tema y contemplar, de hecho, está contemplado, pero hay que subrayar el asunto del contexto social y político, la crítica institucional, la crítica de arte y la democracia. Claro. Porque, Sí. y la democracia, no podemos, la democracia política, es Sí. decir, en el contexto democrático, no de un contexto de una sociedad autoritaria, Claro. sino de una sociedad democrática. Tú hablabas al principio del programa de la importancia que los centros de arte, las galerías, los museos y los coleccionistas privados democraticen Claro. sus colecciones, sus posesiones, sí. sus bienes, sus activos, es Claro. decir, esas obras de arte, Claro, ¿no? claro. Que no son simples artefactos, ¿no? Claro. Artefacto es ahí la diferencia entre lo que hoy Sí. se coloca en una bienal, es un artefacto, Dalí, no es una obra de arte. Claro, así se le llama metafóricamente. Indudablemente que ya todo eso lo hemos estado discutiendo, lo hemos estado viendo. Incluso en la misma tertulia de nuestra amiga Clara Clara Herrera. Herrera, hemos, a propósito de ciertos artistas, discutido esa problemática y validado algunos términos que últimamente se quieren ocultar. Por ejemplo, el hecho de que una obra proyecte, diga o hable es una contradicción para mucha gente porque se dice que una obra no habla. Ahora, yo voy más allá. Esa obra como idiolecto no solamente que habla, comunica o significa, sino que construye, puede provocar, es una productividad. Dalí no solamente no habla, sino que no deja de hablar. No deja, no se detiene. No, siempre está hablando. Además hay un pacto social en la Que obra. nosotros no podamos hablar con ella es otra cosa. Claro. Pero ella nos está hablando Y hay un siempre. pacto. Pero eso que va a ocupar nuestra agenda en el 8º simposio estará presente por muchos años, porque ya con el mismo concepto al que tenemos que repetir, y dijimos al comienzo de privatización de la cultura, el sistema postcapitalista está en la actitud de privatizarlo todo. Todo. Y eso es una consecuencia fatal, porque la privatización cultural o artística tiene sus efectos. Por eso precisamente hay temas que se van a discutir a propósito de una deconstrucción mayor. Pero los entornos Entonces- virtuales no lo van a poder realmente privatizar, porque todo lo que tú encuentras ahora mismo en la globalización de las redes sociales, Sí. el arte, o sea, si yo ahora mismo digito la Mademoiselle de Avignon, yo lo voy a encontrar. Sí, por Entonces, supuesto. tú no tienes que desplazarte a ningún museo del mundo porque todo está en las redes. Claro, Y claro. privatizar lo que es un bien colectivo, un patrimonio de la humanidad, como es el arte y la cultura. No, entonces los Es un contrasentido. los entornos virtuales de aprendizaje son importantes en el momento de que nosotros ahora podemos a nuestros estudiantes con una herramienta que ellos manejan porque ellos son nativos. Los Sí. muchachos ahora son nativos de la tecnología. tecnología. Nosotros somos inmigrantes, tratamos de buscar la manera de auxiliarnos de Sí, ella, pero esos sí. muchachos no. En el aula, si tú te vas ahora, y de hecho las escuelas públicas, muchas de ellas tienen realmente salones ya con computadoras, entonces tú puedes perfectamente integrar un currículo basado en el arte, pero a través de lo que son los entornos virtuales de aprendizaje, Odalis. Sí. Y eso contribuye a un desarrollo, pero también contribuye a una discusión. Esa discusión que realmente va a motivar un elemento principal y además y al mismo tiempo transformativo dentro de lo que se llama la visión crítica. Pero el tema no termina, hay que continuar con él. Claro. Esto no termina. Nos falta más y por eso nos veremos el 24, el 25 en la Biblioteca Pedro Mir y Salón Manuel del Cabral,
Desde con las nuestro 8º simposio de crítica e historia del arte. 2 días, los días 24 y 25, de 8 a 8 de la mañana a 8 de la noche. Gratuitamente. Gratuitamente para el público y para toda persona interesada. Así llegamos al final, amigos televidentes, de una edición más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.